Ahora seguimos con este asunto de el cuerpo, el alma y la resurrección. Esto lo vamos a extender un poquito más para meternos en varios detalles. Está vinculado todo esto con el tema del cielo y la verdadera gloria, esta otra serie que estamos tratando de concluir. Y el día de hoy nos toca ver algo medio raro, ¿no? El vínculo en tercera de Juan entre estas cosas se encuentra aquí. El anciano muy amado, Gaío, al cual yo amo en verdad, dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Comentábamos sobre estos que creen en el Evangelio de bienestar el domingo pasado. A este tema vamos a volver. Algunos pretenden basarse incluso en este texto. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Y esto es una parte de lo que vamos a discutir. La primera parte que nos toca discutir en una forma diferente el día de hoy, esta salud del cuerpo, pero es en relación con la condición espiritual de tu alma. Y la fórmula en este texto es la más discutida, ¿no? Así como, esta palabra, así como tu alma está en prosperidad, debería de prosperar en teoría de igual manera tu cuerpo, aunque la palabra cuerpo aquí no se encuentra, esto es el tema. Que tengas prosperidad y de inmediato va el tema de la salud de tu cuerpo. Y el vínculo entre el alma y el cuerpo. Y si existiera esa correspondencia visiblemente, todos estaríamos aquí el día de hoy medio enfermos de algo. Si se reflejara la condición de tu alma en tu cuerpo, si existiera una correspondencia, ¿no? Si fueran a coincidir las dos cosas, estaríamos algunos de nosotros espiritualmente muertos, los demás enfermos en algún grado, ¿no? En alguna medida enfermos de algo, sea algún dolor aquí en la rodilla, lo que sea, ¿no? O algo mucho más grave, algo crónico, o algo, como vamos a ver, peligroso. Pero este texto lo vamos a volver a discutir. Es una parte de lo que vimos hace 8 días, ¿no? Ahora en Efesios 5, este gran texto sobre Cristo y la iglesia en su capítulo 5, y cómo los maridos en 25 deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y la fórmula es tremenda aquí, santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por medio de la palabra, para presentársela gloriosa, para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. En el último estudio sobre el tema del cielo vimos la descripción tan misteriosa del cielo en términos de un matrimonio. Lo vimos así, ¿se acuerdan? ¿No? Tan misterioso este asunto. Las descripciones de tantas cosas, ¿no? Descripciones gráficas del cielo es la más misteriosa y fuerte posible. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. Aquí se presupone que en algún sentido cada persona ama su propio cuerpo. Esta relación de amor y odio que tenemos con nuestros cuerpos se encuentra aquí y es una parte de lo que vamos a introducir el día de hoy, viéndolo en una forma rara. Les estoy avisando, ¿no? De que esto se va a poner muy incómodo. Cuando dice que cada uno ama a su mismo cuerpo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Y hemos visto este tema, tenemos esta miniserie sobre el misterio del matrimonio, que es un tema, uno de los más profundos de la Biblia. Y luego viene este asunto de que ninguno aborreció jamás a su propio, y en vez de la palabra carne podríamos cuerpo. En muchas versiones la traducción es así porque es una palabra sinónima para hablar del cuerpo aquí. Y en vez de aborrecer su propio cuerpo, ¿qué hace la persona? Se dedica a sostenerla, sustenta y cuida. La versión antigua trae la rara palabra regala, ¿no? Se dedica a regalar cosas a su cuerpo. Esto es otro tema extraordinario. Todo lo que hacemos en el transcurso de un solo día para cumplir con esto, tal como Cristo sostiene y cuida a la iglesia. Y luego llega al gran punto de que este misterio grande es, mas yo digo todo esto respecto a Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces así comencemos. Vamos a tardar un poquito aquí para llegar a dos grandes ilustraciones de este asunto. Tengo en el pizarrón la pregunta de cómo no odiar a tu cuerpo. Y lo estamos planteando así, y lo vamos a vincular, les doy la triste noticia aquí, con la salud de tu cuerpo, y las personas que se enredan en este punto, odiando su cuerpo por su condición física, y luego lo vamos a vincular con la sexualidad humana. Increíblemente fuerte este asunto. De todas las personas que abusando de la sexualidad de su cuerpo están odiándolo, como vamos a ver. Están odiando su propio cuerpo. Y esto es el prefacio a algo más que vamos a ver próximamente, ¿no? En relación, todo esto se relaciona con la resurrección, como veremos, ¿no? Y este asunto que vimos terminando hace 8 días, estos que buscan una mejor resurrección, ¿qué es esto? Ahora, nuestro cuerpo con todas sus características físicas, fisiológicas, forma una gran parte de lo que es, no la totalidad, pero una gran parte de nuestra identidad. Y hay que guardar en mente este argumento, lo vamos a ver más adelante. Y el papel que nuestro cuerpo desempeña en nuestras vidas, para bien y para mal, es increíble. Tú y yo no somos nuestro cuerpo. Tú no eres simplemente tu cuerpo. Y como ya lo hemos escuchado, sin embargo, tu cuerpo está relacionado con todo en forma no tan obvia. Cada cuerpo es único, las huellas digitales únicas, el ADN único, ¿no? Con la excepción de gemelos idénticos, esto es así, y aún puede haber algunas pequeñas variaciones con los gemelos, ¿no? Pero todo lo relacionado con tu raza, salud, género, debilidades, ventajas, desventajas, oportunidades tremendas, ¿no? Es un tema gigantesco. Todo está relacionado de alguna manera con tu cuerpo. Y la mayoría de la gente pretende, como ya lo vimos el domingo pasado, manipular todo esto. Cambiar, moldear, disfrazar algunos aspectos de su apariencia física con maquillaje, ropa, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa relación de amor y odio que tenemos con nuestros cuerpos, lo vamos a discutir como ya les he dado la advertencia aquí. Esto no es fácil. Esta relación de amor y odio, ¿no? Y mucha gente piensa, ¿no? Desde los más guapos hasta los más feos, atractivos, etcétera, en estos términos. Pero el tema va mucho más allá de lo que nosotros simplemente vemos. Este asunto de la imagen que hemos ilustrado
cuando hay 7 de estos espejos en la palabra de Dios y el espejo es en teoría la imagen que otras personas tienen de ti o de mí o la que nosotros tenemos de otras personas. Y esta imagen que tenemos de otras personas nunca se detiene tan solo con este asunto físico del cuerpo. Es la imagen que vamos formando al conocer el corazón, alma, ¿no? Personalidad, mente, emoción, volición, características buenas o malas, etcétera, etcétera. Y tenemos una imagen que se va transformando y cambiando a lo largo de nuestra estancia aquí, de cada persona con quien nos relacionamos. En alguna medida, esta imagen no es una imagen fija y va más allá de lo que, lo vuelvo a decir, lo que vemos con nuestros ojos. Ahora, lo que vimos en síntesis el domingo pasado, el vínculo entre el cuerpo y el alma, las personas que ponen toda la atención en el cuerpo, en el hombre exterior, haciendo caso omiso del hombre interior, en vez de este modismo bíblico de vestirse y desvestirse, la Biblia pone todo el énfasis en vestirse con un espíritu manso, pacífico, quieto, sumiso en relación con el matrimonio y las mujeres, lo vimos, ¿no? El adorno, la palabra griega viene del cosmos, de ahí la traducción en muchas versiones a la Biblia, cosmético, adorno, no sea exterior, sino interior. La persona espiritualmente adornada con gracias y frutos del Espíritu Santo es la persona que se está preparando para que en el día de la resurrección haya este trasfondo espantoso y maravilloso de cómo esto se va a reflejar en su cuerpo resucitado. Y hacia ese tema nos estamos encaminando. Pero la persona, en vez de interiormente vestirse de egoísmo y celos, envidias y resentimientos, tiene que vestirse de amor, de bondad, de benignidad. En vez de soberbia y orgullo, tiene que vestirse de humildad, de mansedumbre. En vez de vestirse de depresión, pesimismo, negatividad en inglés, tiene que vestirse de gozo. En vez de inestabilidad y irresponsabilidad, vestirse de fidelidad, la contraparte de cada punto aquí, las gracias y frutos del Espíritu. En vez de vestirse de ansiedad y temores y preocupaciones, tiene que vestirse internamente de paz. Y así, en vez de impaciencia, paciencia, en vez de intolerancia, tolerancia, en vez de enojo, coraje, templanza, dominio propio, en vez de desconfianza, fe. La lista la conocemos y volveremos a discutir esto. Estoy tan solo en la introducción ilustrando hacia dónde va este tema. Ahora, concluimos el domingo pasado con este asunto de que no debemos, a la luz de todos los ejemplos que vimos, no debemos tener miedo en relación con el sufrimiento físico que vamos a experimentar cada uno de nosotros y cada ser humano sin excepción está aquí. Este sufrimiento físico en el cuerpo. Y esto fue la conclusión a la cual llegamos hace 8 días. El hecho de que nuestro Señor Jesús sufrió físicamente, el hecho de que en su propio cuerpo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el hecho de que sus manos, su cara, su cabeza, sus pies, todo maltratado, todo desfigurado, ¿no? Gotas de sangre, agonizando, azotado, físicamente torturado. Este fenómeno de, a esto vamos a llegar un momento, no estamos a favor de ninguna película de Hollywood. Si quieren saber cuál es la mejor en relación con la vida de Cristo, es una que salió en los 70s con este director de Italia. Es una miniserie, fueron 7, 8, 9 horas en televisión abierta en Gringolandia. La que nosotros conocemos hoy en día como la más conocida, la de Mel Gibson, y todo este asunto, ¿no? De la parte que se llama pasión es una parte muy limitada y tristemente en conformidad con varios conceptos católicos de ese evento. Sin embargo, el retrato es
espantoso. Y terminamos nosotros leyendo algo sobre este asunto en la vida de Pablo, de qué tipo de sufrimiento estamos hablando aquí. En un momento vamos a llegar a todo este asunto de la salud de tu cuerpo. Pero en primer lugar, en primera instancia, aquellos que sufrían todo tipo de cosas, el maltrato de sus cuerpos, en el libro de Hebreos, ese texto, todo con el fin de obtener una mejor resurrección, no aceptando rescate, ¿no? Y comentábamos sobre cómo nosotros no sabemos absolutamente nada de esto. Nada, esto fue la conclusión, cero. Leyendo, ¿no? En Corintios 11, la descripción de 39 látigos. ¿Cuál es la palabra? 39 veces, es 40 menos 1, esta fórmula de la boca de Pablo. No quiero mal citar el texto. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. En la lista espantosa de los sufrimientos que llegaron a su cuerpo físico, y el verdugo, en teoría en la sinagoga, los judíos hacían todo esto, a Pablo y a otros, y estos verdugos entrenados a usar estas cuerdas, ¿no? de cuero. Hay un debate sobre si llevaban trozos de piedra, de concha o de algún otro material. Yo voy por el lado de que algo metálico, como lo que vemos, ¿no? Hemos repartido hace años una hoja con tantas distintas formas, ¿no? de formar este instrumento para azotar, y lo que hicieron con nuestro Señor Jesús. Pero escuchen, la escena aquí es parecida a lo que hizo Gibson en su película. La diferencia es no una vez, sino 5 veces. Le hicieron algo parecido a Pablo, muy parecido a Pablo. 39 porque concluían que 40 sería suficiente para matar a quien sea, a quien fuera. Y lo que vemos es, al final de los 39 latigazos, lo que vemos es tu espada abierta. Estamos hablando aquí de Pablo, de este hombre que dice, nadie odió jamás a su propio cuerpo, ¿no? Y que tenemos esta relación de amor con nuestros cuerpos. Y ahí está el cuerpo de Pablo, ya la espalda abierta, expuesta, la espalda cortada, lacerada, sangrando en una forma espantosa. No hay antibióticos, no hay médicos, no hay remedio, no hay ayuda, no sabían nada de gérmenes, nada de lo que cualquier médico hoy en día comprende sobre esto. Y después de 39 veces, y el cuerpo en teoría lleno de sangre, ¿qué sucede? Terminan lanzando a Pablo al suelo, a la tierra. Y su espalda golpea la tierra. Y luego se infecta su espalda. Y ya en cuestión de horas o días aparecen en las llagas, ¿no? Grandes llagas llenas de pus, llenas de todo, ¿no? lo que podría parecer como un tipo de gangrena incluso. Y al sanarse su cuerpo se tardan meses para sanarse, pero se sana mal, tan mal como para al mover su cuerpo, ¿no? Hay un dolor espantoso en los tejidos de su espalda, y estos tejidos se endurecen, las cicatrices se endurecen, y el cuerpo, o sea, la piel se vuelve como algo que se ve feo y horrible, completamente así. Y luego esto le vuelve a suceder a Pablo, lo mismo, una vez, y luego otra vez, y luego otra vez.
Y luego otra vez. Inconcebible. 5 veces sufrió este tipo de trato en su propio cuerpo. Estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo. Y a esto volveremos. Con razón, este texto dice que lo veían y lo miraban a este hombre como despreciable, desfigurado el cuerpo de este Pablo. Lo despreciaban por lo que veían en su cuerpo. Aun con toda la ropa puesta, sabían, ¿no?, de qué es lo que estaba ahí, ¿no?, en su cuerpo. Entonces, comencemos con esto, ¿no?, después de 20 minutos de introducción. Nosotros tenemos que fijarnos cuidadosamente en esta relación entre el cuerpo y el alma. Lo vuelvo a decir, todo el asunto está concentrado en lo que esto traerá para nosotros, en lo que ya hemos visto, una pequeña parte de este cuerpo resucitado. Y en el presente tenemos que ver nuestro cuerpo, escuchen lo que voy a decir, como el don de Dios. Este asunto, ¿no?, del regalo, el don en el matrimonio, Dios es el único que regala a personas y se encierran en la celda del amor, en la prisión, en el matrimonio, y Dios regalándole el uno al otro. Y aquí, este mismo Dios nos ha regalado a nosotros nuestro cuerpo. Es un regalo, obsequio, dádiva. Es un don perfecto, ¿no?, que Dios preparó, que Dios ordenó, que Dios con sus propias manos fabricó. Los textos lo dicen así: somos hechos a mano por las manos de Dios. Y este mismo tema en relación con Cristo, este misterioso texto en Hebreos: un cuerpo me has preparado, un cuerpo has preparado para mí. En su encarnación, nuestro Señor Jesús recibió un cuerpo humano y después fue resucitado en ese mismísimo cuerpo. Y en ese cuerpo permanecerá para siempre el Dios invisible que se hizo visible, que no podía ser tocado ni tenía cuerpo humano. Juan, jactándose, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos palparon, lo que hemos mirado, lo que hemos tocado, en relación con el verbo logos, palabra de vida. La introducción a su primera epístola habla de todo esto, y lo vimos con este asunto del Dios que puede ser tocado, y con aquella mujer besándole sus pies. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de este tema? Y el tema, si Dios le preparó a nuestro Señor Jesús un cuerpo, ¿acaso no es lo mismo para con nosotros? La verdad es que sí. En forma semejante, Dios preparó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Todo el argumento del Salmo 139, no lo vamos a poder discutir el día de hoy. Hecho a mano, conforme al alfarero divino, no por casualidad, no nada de manera accidental. No es que te tocó la suerte de ser encarnado en este cuerpo, ¿no?, que no te gusta. No, nada de esto. De manera deliberada, a propósito, Dios hizo nuestros cuerpos con una tremenda mezcolanza de cualidades, características, cosas buenas y malas, desde nuestra perspectiva, cosas buenas y malas. Y el fenómeno es extraordinario. No vamos a tardar para discutir este asunto. Es un argumento extraordinario porque hasta el gran Moisés se quejaba: no soy hombre elocuente, no tengo facilidad de palabras, no tengo fuerza, ¿no?, en mis palabras, no soy, para usar la palabra
en otro contexto, no soy carismático en el sentido de tener carisma para llamar la atención, me cuesta mucho trabajo hablar. El gran Moisés, y Dios le contesta, perfecto, tú eres el hombre perfecto para ser portavoz, ¿no? Para ser profeta, para hablar. Yo hablaré contigo cara a cara y tú vas a comunicar y los 4 libros, ¿no? Del Pentateuco. Tú eras el hombre perfecto. Los eruditos discuten mucho acerca de Moisés, el autor del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Yo dije 4 y obviamente son 5 que salieron de su boca en forma hablada al principio, sin lugar a dudas, en forma hablada, de la boca de este hombre que se quejaba de que Dios le había hecho con un defecto en su lengua, en sus labios, en su forma de hablar y expresarse, y el mismísimo asunto lo vamos a ver en un momento con Pablo, que sufría de este misterioso aguijón en su carne. Pablo mismo, ¿no? Sufría de una tremenda debilidad física en su cuerpo. Y en este sentido, vuelvo a decirlo, tenemos que enfrentar este tema. En vez de odiar nuestros cuerpos, hemos de darle a Dios las gracias por nuestros cuerpos. Este tema es tan extraordinario porque comienza más allá del cuerpo físico con el don de la vida y el misterio de nuestra propia existencia. Y todo lo que esto abarca, ¿no? Es un tema extraordinario. Pero hemos de ser personas agradecidas y una parte de esta gratitud o agradecimiento, como vamos a ver, se refleja en la manera en que tratamos a nuestros cuerpos. Y este fenómeno, ¿no?, del evangelio del bienestar, normalmente el asunto es, comienzo con el bienestar de mi cuerpo, ¿no? Y el mundo en converso, enredado, en el primer mundo es una industria gigantesca que se dedica a vender y a ofrecer, ¿no?, a sus clientes el bienestar físico de sus cuerpos, y todo el mundo metido de por medio buscando eso. Y lo que estamos diciendo aquí es que en un sentido tienen algo de razón en esto, porque en vez de odiar, hemos de hacer lo que en Efesios, ya acabamos de leerlo, sustentar y cuidar a nuestros cuerpos como Cristo cuida a la iglesia. Y el argumento en Efesios es en relación con el cuerpo de tu pareja, ¿no? de tu mujer, si eres hombre casado. Y este asunto, escuchen lo que estamos viendo aquí, nos conduce sorpresivamente, ahora buscan en Romanos 12, nos conduce a este asunto de una parte de lo que significa amar en vez de odiar nuestros cuerpos, una parte de lo que significa ser agradecidos por el cuerpo que tenemos, darle a Dios las gracias, ¿no?, con todos los defectos cosméticos, todas las cosas, ¿no? Estas personas que se paran frente al espejo y encuentran aspectos repulsivos ante sus ojos en el espejo, cosas que no les gustan, y terminan odiando su propio cuerpo, ¿no? Esto es medio mundo, hace exactamente eso, ¿no? Miran y ven cosas despreciables en su propio cuerpo. Lo vuelvo a decir, esta es una triste realidad. En vez de caer en esta trampa, es todo el tema de la trampa de comparaciones y las envidias y los celos y lo que vemos en el mundo, ¿no? Caído que nos rodea en todas las distintas formas que se presenta este fenómeno.
Ahora ven Romanos 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis en vez de odiar, en vez de quejarte, ¿no? En vez de estar disgustado, en vez de pararte frente al espejo, considerando algunos aspectos, ¿no? de tu cuerpo que no te gustan, y les vuelvo a decir, esto es medio mundo, ¿no? No hay ninguna persona presente que no haya hecho esto. Algunas personas lo hacen cada día de sus vidas. En vez de hacer esto con nuestros cuerpos, lo que el texto dice es que los hemos de entregar, ¿no? En base a la misericordia de Dios, en base a lo que Dios ha hecho para salvar tu cuerpo y tu alma, ¿no? La obra salvadora de Cristo a tu favor, y para salvarte de la ruina, la muerte eterna y garantizar la resurrección futura de tu cuerpo, debes de presentarte. Este es el gran tema de adoración verdadera, el culto racional al final del texto. Es la palabra griega que se traduce adoración. ¿No? Hemos de entregarnos a Dios. Ven lo que dice, como un sacrificio no muerto sino vivo. Y como vamos a ver, santo, agradable a Dios, y esto es la forma para devolverle a Dios nuestro cuerpo, para adorar a Dios con nuestro cuerpo. El Dios que se entregó a nosotros, ¿no? Entregando su cuerpo en la cruz del Calvario, ¿no? Exige aquí que cada creyente haga algo parecido, pero no para morir en la cruz del Calvario, sino para entregarse a Él con su cuerpo vivo, esto es en esta vida, y su cuerpo ofrecida a Dios como una ofrenda, entregada, regalada, o sea, es devolverle a Dios lo que Dios nos dio desde un principio, y de todo corazón. El tema aquí es extraordinario, no lo vamos a discutir. Esta ofrenda, nosotros, tú y yo somos esta ofrenda, pero ¿cómo nos vamos a entregar a este Dios que se entregó por nosotros? Le vamos a entregar nuestros cuerpos como una ofrenda de amor, como una ofrenda de gratitud, como una ofrenda de adoración y alabanza para glorificar su nombre. Y resulta que nadie puede hacer esto, salvo tú. Que tan solo tú puedes darle a Dios tu corazón y tu cuerpo. Y esto es precisamente lo que Dios exige de cada creyente. Sí, incluso es una parte de este asunto del amor celoso de Dios, ¿no? Y las personas insatisfechas con su cuerpo, descontentas, no seguras en su verdadera identidad en Cristo, no conformes a la soberanía de Dios en todo este asunto, insatisfechas, enojadas, mal motivadas incluso, porque no quieren obligarse, no quieren someterse y se identifican como creyentes, ¿no? Y viviendo como personas inconversas en base a lo que vimos el domingo pasado, todo el enfoque hacia el cuerpo, descuidando la necesidad de vestir sus almas, de revestirse con gracias y frutos del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos con este asunto. Ahora, hay en este tema muchas cosas. Vamos a ver dos formas en que tú puedes hacer caso omiso de lo que estamos diciendo, odiar tu cuerpo, y las dos cosas son, lo vuelvo a decir, en relación con su salud. Vamos a verlo. ¿Cuánto? Esto podría ser todo un sermón, esperemos que no. Y luego con la sexualidad de tu cuerpo, odiar tu cuerpo, abusando, ¿no? Sexualmente de tu cuerpo. Es un tema espantoso. Pecando contra su cuerpo, dice Pablo. Todas estas personas no están amando sus cuerpos. Dicen que estaban haciendo el amor. No, estaban odiando y haciendo un daño incalculable por su inmoralidad sexual a sus propios cuerpos, como vamos a ver. Y estas personas
que no están satisfechas con lo que ven en el espejo, quieren cambiarlo, ¿no? Y Pablo contesta, pero nadie aborrece su propio cuerpo. Ahora, hay otro gran tema aquí que no vamos a ver el día de hoy, pero hay que decirlo. Cuando Cristo mira a su iglesia, y aquí sin discutir la palabra iglesia, vamos a decir cualquier congregación local, la palabra eclesía 110 o 11 veces se refiere tan solo a la iglesia local en el Nuevo Testamento. Y hay un uso genérico y escatológico en relación con la palabra iglesia, pero aquí estamos hablando de la congregación local como su cuerpo y Cristo como cabeza de cada iglesia local. Escuchen, Cristo no encuentra ninguna iglesia local como atractiva. Claro que no. Mira a la iglesia y se da cuenta de que en la mayoría de los casos cada iglesia es una iglesia fea, con arrugas, con manchas, con pecados, ¿no? En la congregación, en la vida de cada uno de sus miembros. ¿Cómo? Aquí no estamos negando que por la imputación de su obra salvadora nosotros ya somos esta mujer gloriosa que no tiene ni arruga, ni mancha, ni cosas, menos pecado. Esto no lo estamos negando. Y a eso llegaremos en el día de la resurrección, a ver eso. Pero en el presente nos mira en los espejos, ¿no? El cómo Dios nos ve, a cada uno de nosotros, los que nos identificamos como creyentes, nos ve como contaminados de algunos pecados, con arrugas, con manchas y peores cosas, y Él está buscando volvernos bellas, ¿no? Guapas, atractivas. Su intención es de prepararnos en la práctica para que seamos esa novia gloriosa que se va a presentar a Él, ¿no? En las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este tema es complicado, obviamente, ¿no? Y lo podemos ver, ahora buscan en 2 Corintios 12, lo podemos ver en distintas formas. Ahora, hemos tardado mucho aquí introduciendo el concepto. Y ahora lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es, vamos a discutir dos formas en que la gran mayoría de las personas en este mundo odian sus cuerpos. Ahora, el tema comienza, y hay que verlo aquí en una forma limitada, ¿no? Este tema comienza con el apóstol Pablo, al que menospreciaban, ¿no? Hablaban de él y decían, este cuerpo que ha sufrido tantos azotes, latigazos, golpizas, noches sin dormir, ¿no? Ayunos, naufragios, apedreamientos, este cuerpo de este hombre, despreciable, decían, hablando de Pablo, viendo tan solo lo externo, tan solo lo físico, ¿no? Y en 2 Corintios 10 el texto. Ahora, este mismo hombre, ven, aparte de todo lo que pasó en forma externa a ese cuerpo de Pablo, estamos hablando, ahora viene este asunto de su enfermedad, ¿no? Crónica, sin discutir las posibles, ¿no? Diagnósticos de su enfermedad, eso no nos interesa el día de hoy. En el versículo 7, por la grandeza de las revelaciones que había recibido, por lo menos incluyendo Hebreos 14 libros del Nuevo Testamento, para que no se levantara y para que los demás tampoco lo hicieran en un pedestal a Pablo, le fue dado para que no cayeron adorando y
alabando. No, no, nada de esto, nada de un club de fans. Le fue dado un aguijón en mi carne. Este misterioso mensajero de Satanás dice, ¿qué quiere decir eso? Que me abofeté, que le abofetaba, todo con un fin espiritual en su vida, para que no, en la versión antigua, me enaltezca sobre manera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí para que me sane. Quiero que tengas salud, dice Juan, ¿no? Agaío, y que prosperas. Y aquí Pablo mismo, buscando como cualquier persona, cuanto más cualquier creyente, la salud de su cuerpo. Y la respuesta, no. Bástate mi gracia, mi poder en tu debilidad se perfecciona. Por lo tanto, de buena gana, concluye Pablo, me voy a gloriar. Y la lista aquí es tremenda, va más allá de su cuerpo, debilidades, afrentas, necesidades, en el versículo 10, persecuciones, incluso angustias, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y todo el asunto, voy a gloriarme en esto para que al final del versículo 9, repose sobre mí este poder sobrenatural, milagroso, soberano de Cristo Jesús. Todo este asunto, esto es Pablo enfrentándose, no con lo que ya vimos, lo de fuera, sino lo que sufría en su propio cuerpo y por dentro, ¿no? Por dentro. Esta aflicción en su cuerpo físico, que le obligaba a depender el 100% aún más. Si lo otro le obligaba a depender, si la golpiza, si 39, si esto le obligaba a depender para que se sanara su espalda 3, 5, ya 5 veces esto. ¿Cuánto? ¿No serían suficientes estas cosas, estas aflicciones, estas pruebas? No. Claro que no. Para que Pablo pudiera vestirse en su alma de mansedumbre, de sumisión, de obediencia. Todo esto para protegerle al gran apóstol Pablo del pecado del diablo mismo, la soberbia, ¿no? Para que Dios le ayudara a vestirse de mansedumbre y a depender aún más de su Señor. Esto, ¿no? Una aflicción, una enfermedad física en su cuerpo, al grado en que le daba, el diablo se le acercaba, esto es mi oportunidad, ¿no? Se lo voy a reclamar, lo voy a echar en su cara, le voy a provocar a que haga un berrinche, le voy a decir que Dios le está tratando mal, que esto no es justo, que con todo lo anterior, ¿cómo es posible que Dios ahora le haya permitido esto? Y todo el asunto para que Pablo dependiera de su gracia. Bástate mi gracia. Y esto, la gracia en 2 sentidos. No simplemente favor inmerecido, el medio de salvación, sin obras, gratuitamente, por gracia. Sino esto es la gracia como poder, que opera en medio, según el texto, de la debilidad humana. Utilizando el sufrimiento de este tipo para lograr un propósito buenísimo. Termina diciéndome, ahora me voy a gloriar, ahora me gozo. Usa estas palabras, ¿no? Esto ya entendiéndolo, me gozo en todo esto. ¿Sí? Me gloriaré más bien ahora en su enfermedad. Sí. Ahora, hay un gran tema aquí que el tiempo no nos permite ver. Es el tema de Romanos 6. Es el mismo tema de Romanos 12, en donde
es el deber de cada creyente no permitir que el pecado domine en su cuerpo, ¿no? Y a esto vamos a llegar en una forma indirecta para concluir el día de hoy. Pero aquí, antes de discutir este asunto, el pecado que Dios le estaba ayudando a Pablo a dominar para que no dominara a Pablo, en el contexto aquí es la soberbia, es lo que acabamos de leer, es lo que él mismo nos dice, ¿no? Para que él fuera protegido de la soberbia que se habría apoderado de él por completo, en su mismo cuerpo incluso, dice, Dios me ha dejado enfermo, ¿no? Ahora, vamos a discutir esto. La primera forma para no odiar tu cuerpo es en relación con, y aquí la palabra la tengo en forma plural, las enfermedades. Y este tema es gigantesco, no vamos a detenernos a discutirlo a fondo el día de hoy, pero lo vamos a bosquejar. Escuchen con mucha atención. Todos nosotros nos vamos a enfermar de muchas cosas a lo largo de nuestras vidas. Esa es la realidad. Tenemos más de un folleto sobre el tema de J.C. Ryle sobre las enfermedades. Es un folleto maravilloso. Lo tenemos incluso en un libro de audio en donde escuchar la lectura, ¿no? Es impactante. Pero el hecho de que esto es la realidad es una parte de lo que vimos el domingo pasado, la vanidad del cuerpo, las tantas formas en que este cuerpo nos humilla, todo el asunto de cómo vamos a pasar y llegar a Eclesiastés 12 con el cuerpo descomponiéndose, si no llegamos a morir en algún accidente, terminaremos muriendo, o sea, saliendo de este mundo a través de algún proceso que puede ser largo, prolongado a través de meses y años, o puede ser más reducido, pero algún proceso como fruto de alguna enfermedad. Eso es la realidad. Y el punto es, todo esto lo ha preparado Dios. Eso es lo que Dios hará en nuestros cuerpos. Escuchen lo que estoy diciendo. En tu cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de cada ser humano, pero estamos hablando aquí de creyentes, ¿no? Eso es lo que Dios ha preparado para nuestros cuerpos en este mundo. Las enfermedades no son accidentales, no son el resultado de casualidad, no tienen nada que ver con la mala suerte. Llegan a nosotros a propósito. El propósito, acabamos de leerlo aquí, en todos los casos es bueno. Porque se relaciona con tu alma. Claro que sí. De esto nos habla el apóstol Juan en este fragmento. Salud en tu cuerpo en conformidad con la salud de tu alma. Están vinculadas las cosas. Y el Dios que está obrando en todos los detalles grandes y pequeños en nuestras vidas, cuanto más en esto. Y este mini bosquejo lo tengo que repasar en una forma muy abreviada, o sea, no vamos a terminar, y tenemos que terminar este asunto el día de hoy, esta parte. Entonces, odiarás tu enfermedad, a menos que la veas como el don de Dios y no una maldición en tu vida. ¿Cómo? Es perfectamente lícito la medicina. Hemos hablado 1000 veces de la maravilla del Dios que puede sanar sino con medios y la vocación que tienen los médicos al atender a estas cuestiones de nuestro cuerpo. Pero esto no es el tema aquí. Estamos hablando de Dios, el que permite la enfermedad en la vida de cada persona. A propósito, y lo que debemos hacer es no caer en todas estas trampas.
Y la lista de trampas, ¿no? Las personas que miran su enfermedad y lo que les interesa depende de la gravedad del asunto. Quieren saber el diagnóstico, el pronóstico, los porcentajes, los cálculos, las esperanzas y lo que dicen los expertos médicos sobre la posibilidad de recuperar al 100 o menos la salud de tu cuerpo. No, nada de eso. No. El mundo que se consuela con el médico me dijo que esto es el 80, el 90% de los casos. Esto es fácil de tratar, es curable. Lo vamos a atacar, te vas a sanar. No, porque sin discutir los sexos, el único médico que puede decir, esta enfermedad no es para muerte, ¿se acuerdan? Esta enfermedad no terminará en la muerte de la boca de Cristo. Frente a estos que llegaron a hablar de Lázaro y Cristo mismo, esta enfermedad no es para muerte. ¿No? El único que puede decir eso es el que te da la enfermedad. El único, en este sentido, cualquier enfermedad puede ser mortal. Yo llevo años, 1000 maneras, tenemos ese folleto de, hay 1000 maneras. No, acaban de publicar unos estudios y han calculado entre 8 y 10,000 formas. Es la lista de las formas comunes y corrientes, doctor. 8 hasta 10,000 formas en que te puedes morir. No son 1000. 1000 maneras de morir, no, 10,000. Y Dios no está jugando, no depende de probabilidades, de posibilidades, de porcentajes, de estadísticas, nada de eso. Él es el que dicta la sentencia de muerte o no. Lo vivimos nosotros en esta forma extraordinaria en la época de COVID. Yo decía desde este púlpito, ¿es el 100% o 0? Esas son las posibilidades. Si te toca, es el 100%, vas a morir. Y si Dios ha dicho no, 0. El porcentaje, 0. No vas a morir. Y así con cualquier enfermedad. Y lo que debemos hacer es usar las enfermedades para vean, en vez de odiar mi cuerpo porque estoy enfermo, ¿no? Y por mis múltiples debilidades no. Lo que debes hacer con cualquier enfermedad es pensar en tu muerte. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Estas supuestas variantes del COVID y otras combinaciones de cosas que están circulando. Y es increíble que todo el mundo te enfermas de algo que parece ser levísimo y luego a las 3 semanas todavía estás tumbado y estás como, ¿qué? ¿Comenzó como gripa? Pero a menos que nos toca morir en algún, entre comillas, accidente, vamos a morir de alguna enfermedad. Eso es lo que va a pasar a todos. Llegaremos a la enfermedad final, que será para nosotros mortal. Y en eso hemos de pensar cada vez que nos enfermamos de algo. Hemos de transportarnos a través del túnel del tiempo, anticipando aquel día de nuestra muerte frente a cualquier enfermedad, sea grave o no. Es Dios enseñándonos a contar nuestros días, a traer sabiduría al corazón, el Salmo 90. Es Dios recordándonos, ¿no? Es Dios sacándonos de nuestra amnesia espiritual. Sí. Es por eso mejor ir a la casa de luto. Ese texto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿No? Que tan solo el hombre sabio lo tomará en serio, lo tomará de pecho en su corazón, contemplando su propia muerte. Y en el contexto, lo que estamos diciendo, vean,
podríamos tardar media hora hablando de todas las formas en que la gente termina odiando su cuerpo, ¿no? En relación con este tema de las enfermedades. ¿No? Amamos tanto nuestro cuerpo y simultáneamente con el paso del tiempo odiamos nuestro cuerpo. Pero si no usamos la enfermedad para acercarnos a Dios, todo el asunto se va a empeorar. ¿Y cuántas personas, en vez de acercarse a Dios en medio de su enfermedad, se alejan de Dios? ¿Cuántas personas dudando, cuestionando, ¿no? Dudando de su amor, dudando de sus propósitos, ¿no? Dudando de su bondad, de sus promesas, incluso dudando de Romanos 8:28. ¿Qué haríamos sin ese texto? Y el salmista dice, no, hay que acercarte a Dios. Antes de que fuera afligido, yo erraba, estuve alejado de ti, pero ahora, en base a su aflicción, en base a su enfermedad, ahora sí, me acerco para obedecer, para entregarme, para devolverte mi cuerpo, ¿no? Para darte las gracias, lo que veíamos al principio, por este cuerpo físico que me has regalado. Y cualquier enfermedad nos da tiempo para prepararnos para la muerte. En ese sentido, la muerte anunciada, la muerte anticipada, la muerte pronosticada puede ser una increíble bendición en la vida de quien sea. Todos nos vamos a morir. Cuán misericordioso es de parte de Dios darte el aviso. Y este asunto no vamos a discutir esto tampoco, de que Cristo le dio a entender a Pedro que iba a morir y que con su muerte glorificaría a Dios. Ahora, en el contexto de Lázaro, el tema es, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Y con Pedro, te va a suceder algo, Pedro, y vas a morir. Y con tu muerte vas a glorificar a Dios. Increíble el asunto. Y Pedro viviendo todos los días, los días que le restaban sin saber cuánto, que así iba a morir, ¿no? Dice, me pasó este tema a la cual hicieron referencia algunos gringos, este tema de the church with the purpose-driven church, la iglesia con propósito, la iglesia de propósito. Y luego el segundo libro, aunque el autor, un hermano bautista en Gringolandia, comenzó a desviarse más después en los últimos años de su ministerio. Y luego sacó el libro, The Purpose-Driven Life. El segundo libro, bestsellers, millones, la vida con propósito, creo que así. Y luego estaban predicando sobre la muerte con propósito. The purpose-driven death. ¿Cómo? La muerte que se lleva a cabo, no simplemente a propósito, sino con un gran propósito. Y esto está vinculado con aquellas personas, ya las que mencionábamos otra vez en Hebreos, que no aceptaban librarse de la muerte, que no aceptaban, ¿no?, evitar la muerte segura como mártires. Se entregaban a esa muerte para asegurar una mejor resurrección, dice el texto. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nada más allá de lo básico aquí. Si tu enfermedad te vuelve egocéntrico en vez de teocéntrico, y eso es lo que sucede con todos los inconversos, ¿no? Se vuelven totalmente egocéntricos, desesperados, centrados en todo lo que sienten, lo que les está pasando, y pobre de mí, y autocompasión, ¿quién no ha hecho esto en alguna medida? Cada varón aquí, voy a preguntar a tu mujer, ¿no?
Es increíble. Los hombres, los varones, somos los peores, chillando ahí como niños, con la cosa más leve. Y nuestra esposa mirándonos, ¿qué te pasa, hombre? No eres varón, no eres hombre. ¿Por qué estás actuando así con la enfermedad la más leve? No voy a decir más. Pero así se la pasan en algún sentido todos, ¿no? En el mundo en converso, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios, entregarnos a Dios, entregársele a nuestro Dios nuevamente nuestros cuerpos, como lo dice Romanos 12, amar a Dios, ¿no? Darle las gracias por nuestro cuerpo, no comportarnos como los inconversos que no tienen esperanza, así, todo un gran tema. Ahora concluyo este argumento con el punto que nos conduce a lo que falta aquí. Y usar nuestra enfermedad como una arma mortal en contra del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hizo Pablo con su aguijón en la carne. Usó su enfermedad para mortificar, hacer morir, para matar, la licencia para matar, el pecado de la soberbia, el orgullo, en su propia vida. Y no vamos a discutir las posibles relaciones por el momento entre X enfermedad y X pecado, porque según Santiago y otros textos, puede haber alguna relación entre alguna enfermedad y uno o una lista de pecados. Esto no lo vamos a discutir. Esto no es nuestro tema el día de hoy. El punto es muy sencillo. Ver la mano de Dios obrando en nuestro cuerpo, quitando la salud que habíamos disfrutado y permitiendo esa enfermedad. Puede ser de 2 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años o 30 años, como sea. Esto no es el punto aquí. Dios permite la enfermedad para cumplir, como lo vemos aquí con Pablo, buenísimos propósitos en la vida de cada creyente. En la vida de los incrédulos, cada enfermedad es un aviso, es una advertencia, ¿no? Es una pequeña pérdida que está apuntando hacia la gran pérdida de sus almas, ¿no? Se mueren en sus pecados. Pero para los creyentes, en vez de odiar tu cuerpo en medio de la enfermedad, tienes que reaccionar como lo estamos diciendo, ¿no? Amar a Dios, devolverle a Él, al Creador, ese cuerpo, ¿no? Para que tú puedas, como lo que sucedió con Lázaro, glorificar a Dios a través de esa enfermedad. Honrar a Dios, servir a Dios. Es un tema extraordinario. Ahora, en el tiempo que nos resta, esto se vuelve complicado ahora, ¿no? Porque vamos a leer los textos, ¿no? Vamos a Corintios, por favor. En el tiempo que nos resta, 1 Corintios 6, vamos a discutir este asunto que está en Romanos 6, no vamos a verlo el día de hoy, lo de Romanos 6, lo vimos hace poco en la clase, de que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado, sino que debemos entregar nuestros cuerpos, y la palabra miembros habla de facultades, habilidades en el cuerpo y en el alma, entregárselo todo a Dios, como instrumentos no de pecado, sino de justicia. Vale la pena leerlo. Ustedes que no conocen el texto, véanlo en Romanos 6. No reine pues el pecado, es nuestro tema, en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino lo contrario, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, este texto es fuertísimo. Incluso más adelante, esto es el proceso de santificación en la práctica, ¿no? Lo que los versículos 12 y 13 describen. Y es consecuencia de haber sido librados del dominio, la esclavitud y el control del pecado en nuestras vidas. Esto sucede en el nacimiento nuevo y da lugar a un proceso de transformación, de santificación. Y el tema aquí es de presentar o no este cuerpo. Ahora, pero lo que es tan importante en este texto es, pasa del cuerpo a sus miembros, partes y facultades, ¿no? Y esto abarca incluso, obviamente, el alma, ¿no? Es un tema extraordinario. Ahora, en 1 Corintios 6, la primera lectura, después vamos a ver otro texto, y con estos dos textos vamos a conducirnos a concluir. Ya lo tienen, en 1 Corintios 6, hay un trasfondo aquí, en donde las religiones que predominaban en el mundo greco-romano, las religiones paganas, siempre involucraban la sexualidad humana, al grado en que incluso había prostitutas, entre comillas, la palabra no cabe exactamente así, pero mujeres dentro de estas sectas paganas que se dedicaban a entregar sus cuerpos a los varones que frecuentaban estos templos, ¿no? Es un tema extraordinario, incluso podríamos tardar media hora dando muchos detalles más que desagradables y pecaminosos sobre este asunto. No lo vamos a hacer. Cuando Pablo está abarcando este tema, ven ustedes a cuál punto llega. Llega a nuestro tema, ¿no? El contexto es la resurrección del cuerpo en 6:14. A eso apunta este tema. Está vinculado con la resurrección. En el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, lejos sea, nunca sea así, no jamás sea así. ¿No sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella, esta es la versión antigua, un cuerpo? No vamos a discutir este tema, es un tema increíblemente fuerte. Los dos serán una sola carne, como lo que sucede en la relación matrimonial, pero esto es lo que sucede en la inmoralidad sexual. Y en el versículo 17, pero el que se junta con el Señor es un contraste, comparación, incluso paralelismo, es hecho un solo espíritu con Él. Es un tema extraordinario. Llega a estas conclusiones. Hay que salir huyendo. La palabra pornea aquí en el griego se traduce fornicación. Es la palabra genérica que habla de la inmoralidad sexual en cualquier sentido. Huir de la inmoralidad sexual, así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometiera o hiciere está fuera del cuerpo. Mas el que comete, la palabra fornica aquí, inmoralidad sexual, comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, peca. ¿Cómo? Entonces, estamos aquí detenidos, ¿no? Con esta pregunta de cómo no odiar tu cuerpo. Y acabamos de ilustrar a grandes rasgos un fenómeno en relación con las enfermedades, ¿no? Que no deben conducir a ninguna persona a aborrecer su propio cuerpo, ¿no? Sin decir más. Y ahora se introduce este argumento acerca de, en aquel entonces, la forma más común en que las personas abusaban de su cuerpo, y aquí es la inmoralidad sexual
Y como vamos a ver, sí, la más común en aquel entonces y corriente forma para odiar tu cuerpo, sí. Porque esto significa pecar contra tu propio cuerpo. El tema aquí es enredado, el tiempo no nos permite detenernos, pero obviamente, si nunca lo has escuchado, la inmoralidad sexual a lo largo de miles de años siempre resultaba en enfermedades. Siempre. Enfermedades no curables que conducían a la muerte. Esa es una parte del argumento aquí. Todo el mundo sobreentendía lo que estaba diciendo Pablo. Tú que no debes de odiar tu cuerpo, menos no porque se enferma tu cuerpo, menos debes cometer inmoralidad sexual que va a resultar en que tu cuerpo se enferme, ¿no? Y sabemos nosotros del SIDA y ni hablar, ¿no? De otras formas en que a lo largo de milenios, ¿no? La gente se enfermaba y moría en una forma horrible, habiendo pecado en contra de su cuerpo por medio de la inmoralidad sexual. Ahora ven lo que dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora se dirige a los creyentes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué es esto? Lo que hemos estado diciendo, que tu cuerpo no te pertenece. No, claro que no. Comprados sois por precio. Y luego de inmediato va al grano. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra, dice espíritu y alma, aquí son palabras sinónimas, en vuestro cuerpo, en vuestra alma, hay que glorificar a Dios porque ambas, ¿no? Tu cuerpo y tu alma le pertenecen a Dios, son de Dios. Ahora, en otro estudio, volviendo al tema del cielo y el matrimonio, vamos a discutir este asunto de un aspecto del celo en relación con el amor celoso de Dios. Es cuando tú le das a otra persona lo que no le pertenece a esa persona. Es un tema extraordinario. Los celos en el matrimonio en relación con el sexo y el adulterio van por ese camino. Tú estás dando a otra persona, al cometer adulterio, tu cuerpo se lo estás entregando a esa persona, pero a esa persona no le pertenece. Y eso va a engendrar celos, ¿no? Ahora, esto es una parte del tema aquí. Porque algunas personas, evidentemente, en un contexto cristiano, se estaban entregando a mujeres rameras o prostitutas en aquel entonces, y por eso lo que vimos al principio. Tú estás entregándole a una ramera lo que pertenece a Dios. Así, por tu inmoralidad sexual. Y estás pecando en contra de tu propio cuerpo, y no hemos dejado el tema aquí el día de hoy, ¿no? Esto es odiar tu cuerpo. Y ahora lo vamos a discutir y vamos, ¿no? Ahora, comenzamos esta parte con una pequeña introducción. Y la introducción es lo que todos nosotros sabemos. El mundo caído en que vivimos ha convertido el sexo en un gran ídolo, en una forma de idolatría. Estaba vinculado todo esto con la idolatría. Cometían inmoralidad sexual como actos de adoración frente a sus ídolos en esos templos, en aquel entonces. Esto no lo vemos hoy en día, salvo en algunas religiones que no vamos a mencionar, en donde esto sigue sucediendo. Pero estamos hablando aquí del mundo caído que nos rodea, en donde el sexo se ha convertido en su Dios, con la responsabilidad como un gran ídolo en sus vidas de cumplir con expectativas, necesidades, sueños, etcétera, ¿no? Que ocupan el corazón de estas personas. Y lo que vemos por todos lados, entre los jóvenes, adolescentes, hasta personas más grandes de edad, cómo toda su vida está centrada en el sexo.
su autoestima, su autoimagen, su aceptación, todo el asunto se ha vuelto sexual. Es un medio de poder, de control, de estatus, ¿no? En el mundo artístico, entre todos, desde los atletas y músicos y actores y actrices, y en el mundo incluso, increíblemente, en el mundo político, ¿no? Esto se ha convertido en un asunto extraordinariamente feo. Y las personas que andan buscando su autoestima, razón de ser, en su pareja, en su novio, en su novia, es increíble la crisis de muchos hombres a los 40, 50. Tenemos este fenómeno de uno de los mejores entrenadores en el fútbol americano en los últimos 30 años. El más ganador, tiene más de 70 años de edad, anda con una niña de 25 años de edad, haciéndose el bufón, estúpido, necio, escandalosamente en la prensa americana, sale con esta niña que podría ser su nieta. Él tiene más de 70 años de edad y esta niña, 24, 25 años. Es una cosa y la prensa, ¿no? Que van tras de estas cosas, ¿no? Todos los días por la crisis, ¿no? De las personas que por el envejecimiento de su cuerpo piensan que la forma para impedir eso es buscando una pareja la más joven posible o el más joven posible. Hay mujeres haciendo lo mismo, no voy a mencionar. No, no, por favor, tendríamos que cancelar el canal en YouTube si comienzo a mencionar algunas de estas mujeres. Por favor, no lo vamos a hacer. No quieren saber. Pero el punto, están tratando de llenar el vacío en su corazón, están buscando en la fantasía el placer sin límite, están buscando en la pornografía un sinnúmero de parejas sexuales sin compromiso, sin precio, sin consecuencias, y el punto aquí es lo que vamos a discutir, sin una relación verdadera. Están buscando todo esto, ¿no? A través del sexo o por medio de su sexualidad. Y esto ha llegado a ser, en el mundo moderno, un tema de conflicto interminable. Es interminable este asunto. Y desde un principio, porque la sexualidad y el sexo no pueden cumplir con lo que estas personas están buscando. Vean cómo lo estamos haciendo. No, esto no es lo que están buscando. Les va a dejar decepcionados, desilusionados, fracasados, defraudados y probablemente con un cuerpo enfermo por esta inmoralidad sexual. Eso es lo que va a suceder. ¿No? Y Dios, el Dios que nos hizo con nuestra sexualidad, ¿no? Este texto, vean, hay algo extraordinario en el versículo 13. Este texto es increíblemente discutido. Estaban pintando este asunto en relación con mi cuerpo tiene necesidades físicas, como la de comer. Y la cita en el versículo 13 es un gran debate si Pablo estaba citando de los proponentes que promovían esto en el mundo greco-romano y en las religiones falsas, las viandas o carnes para el vientre y el vientre para las carnes. Y es un gran argumento aquí en donde dice, no, yo tengo la necesidad de comer, los alimentos o la carne aquí sirven para satisfacer la necesidad física de mi cuerpo. Dios hizo la una y la otra cosa y de la misma manera, vean, decían, yo tengo apetitos y deseos sexuales y Dios hizo mi cuerpo tal como tengo que comer, tengo que tener relaciones sexuales. Es la mismísima cosa y tal cual como no es pecaminoso comer, tampoco es pecaminoso tener relaciones sexuales con quien sea. Es lo mismo.
Ese es el argumento en el trasfondo. Ahora ven la respuesta. Este texto es increíble. No, dice Pablo. No, el cuerpo no fue hecho para eso. El cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual. No. Dice, no. El que nos dio este cuerpo, ¿no? En donde está, sin discutir los términos, aquí son de muchos debates, en este cuerpo está encarnado tu alma. El que hizo esto, ¿no? El que te regaló tu cuerpo, no te lo dio, no te lo regaló con ese fin, no, sino para el Señor. Y toma lo que ellos decían y lo pone de cabeza, insertar las palabras en la fórmula que ellos usaban. Ellos dicen la comida para el cuerpo para la comida, las carnes para el estómago para las carnes. Y Pablo dice, el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo, dice. ¿Cómo? Usando su mismo argumento, volteando el asunto, lo usa en su contra. Y luego lo vincula, como yo lo comenté en la lectura, esto se vincula con la resurrección. En 14, como entre paréntesis. Y ese cuerpo que fue hecho para el Señor, ¿no?, será levantado, resucitado a los muertos. Y luego se lanza a este gran lío, sí. El único que puede explicarnos todo este asunto sobre nuestra sexualidad es nuestro Creador. Sí. Y Dios nos hizo para sí mismo. Es lo que el texto dice. Anhelos, deseos, no se van a cumplir con la música romántica, no se van a cumplir estos profundos deseos y anhelos con las películas de Hollywood, menos. No, nada de lo que vemos en el cine, en las telenovelas y en la pornografía, nada de esto es el propósito de la sexualidad humana, no. No, el texto dice que no. Y nos da este aviso, advertencia increíblemente fuerte, de que si tú entregas tu cuerpo a la inmoralidad sexual, estás pecando en contra de tu propio cuerpo. Sigo diciendo, hay libros enteros sobre qué quiere decir eso. Todos los demás pecados no son pecados cometidos en contra de tu cuerpo. Eso es lo que el texto dice. Están fuera del cuerpo. Ese es un tema, hay detalles aquí, no vamos a meternos en las profundidades de ese argumento. Lo que nos interesa es lo que es tan claramente revelado aquí. La inmoralidad sexual es la forma más fuerte posible para odiar tu cuerpo. Y podríamos detenernos aquí media hora con el modismo aquí, ¿no? Pecar en contra de alguien es porque tienes algo en contra de esa persona. Estás pecando en contra de tu prójimo porque en el trasfondo del asunto odias a tu prójimo. Tienes algo en contra de él o de ella. Hay algo que te motiva a pecar en contra de estas personas. Y lo que está metido de por medio no es el amor, sino el odio. Y todo este concepto está insertado aquí. Dicen, no, tan solo estamos haciendo el amor en este acto de inmoralidad. No, dice, se odian ambas partes. Se odian el uno al otro. ¿Y están pecando los dos en contra de su propio cuerpo? Sí, porque odian sus cuerpos. ¿A de veras? Sí.
Esto es así. Y por el tiempo y porque estamos transmitiendo aquí, algunos de ustedes saben que tenemos más de una miniserie sobre el matrimonio y aspectos de la sexualidad humana que hoy en día son temas prohibidos, ¿no? En los medios masivos de comunicación no te permiten hablar de estas cosas. Y aunque lo estamos haciendo aquí, créanme, con el predicador mordiéndose la lengua, para no hablar en una forma más directa, ¿no? Ahora vamos a concluir con esto. Y tengan paciencia, vamos rumbo a todo este asunto de... aquí estamos, cómo no odiar tu cuerpo, y luego vamos a cómo vestir tu alma, y concluiremos vinculando todo el asunto con la resurrección. Aunque esto no fue nuestra intención, así suceden las cosas, ¿no? Ahora, vamos a concluir con este bosquejo, no es nuevo lo que vamos a decir aquí, sobre vinculando estos temas, vinculando lo que hemos escuchado, el deseo de Juan. Quiero que seas prosperado y que tengas salud, dice. Ese texto con el cual empezamos, al cual volveremos, hay muchas cosas en ese texto. Están vinculadas la condición de tu cuerpo, tu salud, y la condición de tu alma. Están vinculadas íntimamente. Claro que sí. Entonces, para concluir el día de hoy, vamos a hablar en 1 de Tesalonicenses 4, este texto, ¿no? En donde Pablo va directamente al grano de este tema y lo plantea en una forma directa. 1 Tesalonicenses 4. Ahora vamos a leerlo y vamos a hacer unos comentarios ya. Este texto es fuertísimo. Hemos hablado de este texto hace un tiempo. Dice en el versículo 2, sabemos los mandamientos que os dimos por el Señor Jesús. 4:2, 1 Tesalonicenses. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto sigue siendo nuestro tema. Cristo nos está transformando, las manchas, las arrugas, los pecados pendientes. Uno de los elementos que Él usa permite la enfermedad de nuestros cuerpos como un medio de transformación y santificación. De eso no hay la menor duda, ya lo vimos en síntesis. Y ahora, esta santificación lo vincula con este asunto, que os apartéis de inmoralidad sexual. Esto es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios para cada creyente. Y de inmediato nuestro tema otra vez está aquí, que cada uno sepa tener, y la palabra vaso. Si traes la versión 60, alguna más actualizada, no vas a encontrar esa palabra vaso. Nuestra versión antigua conserva la traducción correcta. Hay muchos que dicen, no, la palabra se refiere a su esposa, a su pareja, a su mujer. No vamos a discutirlo. Vaso es la palabra. Se usa como sinónimo para decir cuerpo. Cuerpo. Que cada uno sepa tener, y en algunas versiones en inglés, esa es la traducción. En algunas versiones en español, vuestro cuerpo. En santificación y honor, y luego de inmediato, no con las pasiones desordenadas, las concupiscencias de las cuales Romanos 6 habla que quieren dominar y controlar tu cuerpo. Y luego dice, como los pueblos gentiles paganos que estaban haciendo esto en sus religiones, en sus cultos, lo hacían, porque no conocen a Dios. Y que ninguno, y estas palabras aquí son fuertísimas, ¿no? La palabra perjudicar, oprimir, defraudar,
es una traducción técnica, ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. ¿Qué es esto? Les está avisando de que si creyentes caen en este asunto en teoría se refiere al adulterio, en el contexto de otras personas, en el contexto de una iglesia, que caen en adulterio con otras personas, ¿no? O inmoralidad sexual es lo mismo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, y concluye así que el que desprecia o rechaza o menosprecia todo esto, no están menospreciando a ningún hombre, sino al Dios el cual nos dio su Espíritu Santo. Y con este texto vamos a concluir. Hay muchas cosas en este texto que coinciden con lo que hemos escuchado en esta parte del tema. Esto lo está pintando como es lo mismo, una forma gravísima para, en vez de avanzar y procurar la santificación, contaminar no tan solo a nosotros, sino a otras personas, involucrando a estas personas en nuestros pecados de inmoralidad sexual. Entonces concluimos con esto. La forma para no odiar tu cuerpo y procurar la sexualidad, esta fórmula que usamos saludable, que promueve la salud de tu cuerpo y alma, de ahí viene la palabra saludable, ¿no? Es primero diciendo no a cualquier relación sexual fuera del contexto matrimonial. Eso es el primer y más obvio argumento en ambos textos que hemos leído aquí. Lo que vemos hoy en día es exactamente lo contrario. El mundo moderno, la gente que nos rodea, pretende afirmar su verdadera identidad usando su sexualidad en cualquier texto fuera del matrimonio. De eso se trata, exactamente lo contrario. Es el sexo fuera de una verdadera relación, ¿no? Y esto en todas las perversiones de la sexualidad humana, eso es lo que está pasando. No hay una verdadera relación con una prostituta, en cualquier contexto, ¿no? El sexo anónimo, nada. Ninguna relación verdadera entre dos personas en su alma, no hay nada en su corazón, y quieren unir sus cuerpos y nada más. Y esto siempre bíblicamente, lo estamos viendo aquí, es un pecado gravísimo en contra del cuerpo porque es siempre, escuchan, algo destructivo, peligroso, perverso, que terminará en un desastre. ¿No? Terminará en un desastre. ¿No? Entonces, el primer punto para que haya una relación sexual saludable entre dos personas, esto es dentro del contexto matrimonial, punto. ¿No? Y cualquier otra relación es falsa, mentirosa, engañosa, fantasía, engaño, autoengaño, fraudulento, no real, pero traerá consecuencias. ¿No? Traerá consecuencias. En los cuerpos de estas personas las consecuencias, ni hablar de sus almas. Y eso es lo que vemos en el mundo moderno. Andan buscando egoísta y narcisistamente cómo sacar el máximo placer para sus cuerpos en relación con su sexualidad. Y lo hacen en todas las formas posibles en que Dios lo ha prohibido. Así lo estoy diciendo para no ser acusado, ¿no? El que rechaza esto no me rechaza a mí, rechazan a Dios. Es lo que Pablo dice al concluir. Ahora, el próximo punto. A la luz de esto, la sexualidad sana, ¿no?, que promueve la salud de tu cuerpo y de tu alma, ¿no?, es la que te acerca a Dios.
en vez de alejarte de Dios. Esto es increíble, este tema. Es lo que te acerca a Dios en vez de alejarte de Él. Y es un tema tremendo, tremendo tema que no vamos a ver a detalle aquí. Todos los textos que dicen, Dios mismo es el vengador en este asunto. Es el argumento de Pablo aquí mismo. ¿Quién es el que se va a encargar de tomar venganza en contra de las personas que hacen lo que estamos comentando aquí en relación con sus cuerpos? El Señor en el versículo 6 es el vengador, el que se encarga de devolverles el pago. Estas personas están pecando con su inmoralidad sexual en contra de sus cuerpos y Él va a asegurar que sufran consecuencias en sus cuerpos. De eso no hay duda. No es una amenaza, es una garantía. Es el vengador. A los inmorales y adúlteros juzgará Dios, el mismo argumento en Hebreos 13. En Romanos 1, la secuencia de eventos 3 veces terminarán abandonadas, rechazadas y reprobadas eternamente por Dios. 3 veces en Romanos 1. Porque al mismo tiempo en que están pecando en contra del cuerpo por el cual deberían de ser personas agradecidas, como lo vimos al principio, están pecando en contra del cuerpo que quisieran mantener sano en su máxima dimensión posible, evitando cualquier enfermedad, están garantizando, ¿no?, un desastre, porque están odiando sus propios cuerpos al usarlos en esta forma. Como si el sexo fuera algo biológico, físico o simplemente animal. No han descubierto en una tragedia. Deberían de estar en una revolución abierta en Gringolandia. El gobierno anterior a este dedicaba cientos de millones, cientos y cientos y cientos de millones de dólares estudiando perversiones sexuales en el mundo, en el reino animal. No voy a decir, no, ustedes no quieren saber de los estudios dedicados a eso, con el fin de justificar el comportamiento de los seres humanos como si fueran de igual manera animales. Exactamente así el argumento. No encontramos esa perversión sexual entre las ranas. 50 millones de dólares dedicados a estudiarlo. Y ahora sacan su propaganda. Con esto justificamos lo que están haciendo estos seres humanos. El público enfurecido. El gobierno anterior es inconcebible lo que estaban haciendo. Inimaginable. Pero hay que terminar, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es el sexo saludable promueve el dominio propio, la madurez de las personas en el contexto de lo que Dios expresa y explica aquí sobre los propósitos de la sexualidad. Es un gran tema. Y el sexo fuera de ese contexto se vuelve una arma peligrosísima que destruye y mata a sus víctimas. Así. Y cuando dice Pablo, no deben, véanlo, este lenguaje, que los creyentes no deben de expresar su sexualidad, vean en el versículo 5, en la versión antigua, con afecto de concupiscencia, con pasiones desordenadas como los paganos pueblos gentiles lo hacían y lo hacen hoy en día, que no conocen a Dios. Y eso es un tema increíble que comienza con fantasías ilícitas y llega, incluso en el mismo matrimonio, el sexo usado para manipular, castigar, dominar, controlar, chantajear la pareja. ¿En serio?
¿A de veras? ¿En base a concupiscencias que no tienen control ni límite? Sí. Pero el sexo sano, ¿no? Que no tiene nada que ver con la inmoralidad sexual, ¿no? El sexo que demuestra que de veras amamos nuestro propio cuerpo y amamos el cuerpo de nuestra, yo voy a usar la palabra pareja legítima, evita todas estas perversiones y transforma la sexualidad humana en algo agradable ante Dios. Es el regreso al Edén, ese es el gran tema maravilloso de dos personas, una sola, un solo cuerpo, en un sentido, una sola persona se forma, ¿no? Y es algo real, algo sano, algo que prefigura nuestra unión espiritual con Cristo a lo largo de la eternidad. Y es un tema extraordinario en donde la persona es amada, valuada, apreciada, las dos partes, reflejando así la imagen de Dios y su verdadera identidad. No son tratadas como juguetes, objetos, robots, máquinas sexuales o algo más absurdo, ¿no? Dentro de poco van a tener disponible, ¿no? Espero no en el súper, no en el centro comercial, estas máquinas sexuales, robots, ¿no? Que van a servir para que las personas vean, como lo estoy diciendo, pecan en contra de sus propios cuerpos, uniéndose con máquinas robóticas. Oh, por favor. Y concluyo con que este texto que vimos, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Que nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿A qué se refiere? No sois vuestros. Al cuerpo. Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y aquí lo que implícitamente con vuestra sexualidad. Sí. Y glorificad a Dios en vuestra alma, en vuestro espíritu. Y todo este gran tema, el lío en que nos hemos metido el día de hoy, espero que nos haya servido para ver algo importantísimo en este asunto. Hemos de cuidar, hemos de amar nuestros cuerpos, entendiendo que aún con todos sus defectos y debilidades y enfermedades, Dios está obrando maravillosamente para el bien de nuestras almas. Esto es lo que está pasando en todas las enfermedades. La última, la que te lleva al cielo, es la mejor posible, porque termina la enfermedad con tu alma en la presencia de tu Señor. Y lo que vimos en la última parte, todo este asunto de devolverle a Dios lo que dice Romanos 12, tu cuerpo, ¿cómo lo dice? Como un sacrificio, no muerto, sino vivo, como un acto de adoración. Y la pequeña palabra, devolverle a Dios, entregarle a Dios tu cuerpo, ¿cómo lo dice Pablo? ¿Como algo agradable a Dios? Sí. Como un sacrificio santo, dice. Como un cuerpo santificado, consagrado, entregado al Señor, apartado de todo lo malo y pecaminoso y entregado para servir a tu Señor. Y tan solo los creyentes podemos hacer esto, y como creyentes debemos hacerlo. ¿No? Podemos y debemos, con la ayuda de Dios,